continuación, en 15, con Carlos Puch. Milenio Televisión, una pantalla con carácter. Muy buenas noches, ¿cómo están? Arrancaron por fin en el Congreso, en el Senado, los foros sobre la reforma energética. Aquí le hemos llamado la madre de todas las reformas. Empezaron y no acabaron de empezar. Entonces no quiero ocupar más de 1 minuto y medio para que me explique el diputado Cházaro. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, ¿tú? Bien, muy bien. ¿Por qué el PRD no le gustó? Por cierto, primero también saludo al diputado Javier Tubilla. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? No quiero perder más de 1 minuto nada más en el dime y direte. ¿Por qué se levantaron del foro los perredistas hoy? Bueno, nos levantamos los perredistas, solamente los diputados, y tiene que ver con una cuestión de la forma. Ahí en los debates republicanos, en la forma que tenemos que darle, pues hay cortesía política, y que unos foros en los que íbamos a ser co-convocantes, según un planteamiento que se hizo la semana pasada, hoy resultó que íbamos pues prácticamente relleno. Fuimos, y debo aclararlo, porque no es que nos levantaron de la mesa, fuimos a acompañar a quien ha dado voz a la propuesta del PRD. Al ingeniero Cárdenas. Al ingeniero Cárdenas. Que fue casi la estrella hoy en la mañana. Es correcto. Fuimos por ello, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos de las formas en este tipo de foros y en estos planteamientos, pues no es que nos levantáramos de la mesa. Van a regresar, van a oír lo que tengan que oír y a discutirlo ahí. Lo vamos a discutir. Javier. De la mayor importancia el hecho de que estemos debatiendo, que estemos escuchando a integrantes importantes de la comunidad académica, empresarial, obviamente de la comunidad política, y que podamos ver cómo vamos avanzando. Sobre todo porque hay, yo siento, un acuerdo básico casi entre las 3 fuerzas políticas en las diferentes propuestas de que debemos cambiar en el tema de la reforma energética, que tenemos que avanzar. 2, que el mundo no nos va a esperar a que nos pongamos de acuerdo, que hay una urgencia de cambiar y que tenemos que buscar una reforma que realmente podamos lograr 3 cosas. 1, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como las empresas del Estado de todos los mexicanos. Número 2, que podamos abrir el sector energético a la inversión privada. Y número 3, que podamos fortalecer toda la parte reguladora del Estado, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional. Me parece que el diputado Cházaro va a objetar la número 2. Sí, coincido con Javier, a quien aparte respeto. Es importante que el debate se dé en el marco del respeto, como se hizo hoy, que fue el ingeniero Cárdenas. Las preguntas y las argumentaciones deben ser de manera respetuosa. Efectivamente, sí hay una idea común de que algo tiene que cambiar, de que todo tiene que cambiar, diría yo, pero hay 2 visiones en la mesa y debe conocerlo la gente con esta claridad. No se vale que nos mimeticemos buscando falsos consensos. Yo insisto, respeto la propuesta del Ejecutivo Federal, pero no la compartimos. Hay 2 caminos completamente distintos para llegar a un mismo fin. Pero en una parte, a ver, yo lo que preguntaría es, porque estoy seguro los 2 han leído las propuestas de los otros partidos, que es decir, la discusión sigue estando básicamente en si esta es una reforma constitucional o no. Pero como decía Javier, hay muchas cosas alrededor, ¿no, Javier? Es decir, en donde pareciera haber, o no es posible. Yo creo que sí, yo creo que hay mucho. Comisión Reguladora de Energía. Así es, y ¿no? fortalecer a Pemex como una empresa, poderla sacar del presupuesto, hacerla más eficiente, realmente que pueda hacer. Pero eso no basta, Carlos. Ese es el problema. El problema está en que el mundo cambió, la geopolítica y sobre todo después de la gran revolución tecnológica energética que ha ocurrido en el mundo en los últimos 10 años, antes de llegar algo a eso, tenemos que hacer muy rápidamente. Pero antes de llegar a eso, déjame preguntarte, ¿hay manera de hacer lo otro que se propone? Fortalecer la Comisión Reguladora de Energía. Estamos de acuerdo en eso. Cambiar el esquema fiscal de Pemex, la manera en que funciona, etcétera, etcétera. Hay manera de hacer ese acuerdo sin cambiar la Constitución. Eso es un poco lo que usted Ese es el planteamiento que nosotros tenemos, justamente. El tema no pasa solamente por quitar 2 palabras del 28 y una del 27. El tema de fondo es de dónde vienen los recursos. Nosotros que planteamos cambiar el régimen fiscal de Pemex y con ello dejarle recursos suficientes a la paraestatal. ¿Para qué? Para que toda la renta petrolera se quede para los mexicanos y para el Estado mexicano, que por cierto, no vamos al frente nosotros, no es una reforma que hagamos desde el Ejecutivo Federal, queremos dejarle más recursos a la nación, al Estado mexicano, y nosotros planteamos que para ello no es necesario cambiar el 27 y el 28. Hay quien ostenta que sí, pero falta la parte
complementaria que tiene que ver con compartir la renta petrolera, y eso también tiene que decirse. En el marco de este debate, pues justamente hay que poner toda la verdad en la mesa. Es importante que la gente sepa que al venir capitales privados, pues se tiene que compartir de manera natural la renta petrolera. A ver, pero fíjate, la pregunta es ¿por qué tendrían que venir? Y ¿por qué tendríamos que invitar a alguien y por tanto compartir eso? ¿Cuál sería la lógica? Es importante fortalecer a Pemex, pero no es suficiente. Durante los gobiernos de Fox y de Calderón se cuadruplicó el presupuesto de Pemex. ¿Y qué pasó? De 2004 al día de hoy bajó la producción de petróleo diaria de 3.5 millones de barriles de petróleo diarios a 2.5. Un millón. Perdón, diputado, pero yo vi una que bajó en Cantarell, porque Cantarell ya se estaba agotando, pero subió en todas las demás que no eran Cantarell. No, lo que sucede es que de Cantarell. ya terminó la época del petróleo fácil. Ahora tenemos que ir al petróleo, que hay que encontrarlo en las profundidades del Golfo de México o en los yacimientos de lutitas, del shale gas, el shale oil, que se requiere tecnología diferente. No es un asunto nada más de inyectarle dinero a Pemex o de que sea Pemex más eficiente. Eso es bueno, pero no es suficiente. Es importante, si queremos ser un jugador relevante en el mundo... Y no hay otra manera, en su análisis, no hay otra manera más que así, más que compartiendo la utilidad. En todo el mundo, en todos los países del mundo, desde Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, los países de América Latina, hasta países europeos, en todas partes, cuando se tiene que ir a exploración del petróleo en yacimientos no convencionales, se requiere más participantes, no basta con un solo participante. Porque a final de cuentas, Carlos, yo creo que si le decimos al auditorio, le va a quedar muy claro, si un pozo petrolero en el Golfo de México cuesta perforarlo 200 millones de dólares y necesitamos hacer 100 pozos al año, eso significa 20 mil millones de dólares. Esos recursos queremos que se arriesguen. Quiero que ante eso, esos recursos van para la escuela. Déjame terminar el argumento. Bien. Esos recursos deben ser puestos por el Estado mexicano y correr el riesgo con los impuestos tuyos y míos, o debemos dejar que se comparta el riesgo con empresas privadas. Hay una buena lógica, esto, ¿no? Diputado Cházaro. Sí, yo lo que diría es, en esta lógica de vamos a privatizar el riesgo, se les olvida decir que se tiene que privatizar la renta petrolera. Yo le pregunto aquí a Javier con mucha claridad si es cierto que tenemos reservas suficientes para poder hacer una transición hacia aguas profundas. Esta lógica de copiar modelos, hoy se habló en el foro que tuvimos respecto de Brasil, pero cuando Brasil hizo alianzas en los años 80 no era autosuficiente y México hoy es un país autosuficiente. Tenemos que hablar del contexto en total. Se quiere compartir la renta petrolera, que se explique por qué. Hace rato Javier decía, y yo pongo en la mesa, bueno, si el planteamiento del PRD, según la óptica del gobierno federal, no es suficiente, bueno, probemos. Y si no es suficiente, vamos a un debate de cómo queremos que venga esta inversión. No pongamos los bueyes por delante de la carreta a efecto de decir, privatización es la panacea. Porque aparte, algo que vale la pena hoy también poner sobre la mesa, el planteamiento del gobierno federal fue cambiar 28 y 27 constitucional. No nos dice nada más. Y no es en automático que quitando 3 palabras venga la inversión, venga la creación de empleos, y por lo tanto es importante. Concluyo con mi idea. Si es cierto que, como nosotros planteamos, no es suficiente dejarle a Pemex el 9% a lo largo de 5 años, con lo tanto serían cerca de 200 mil millones de pesos para que vayamos haciendo esta transición, bueno, pues demostrémoslo y pasemos a y luego ya después hacemos lo otro. ¿Por qué? No, el problema es que hay una urgencia. No bueno, hay una urgencia, tenemos que movernos muy rápidamente porque el mundo está cambiando. Estados Unidos y Canadá se están convirtiendo en países autosuficientes en energía. No necesitan ya nuestro petróleo, por un lado. Eso es cierto, para el 2025 dice la Asociación. Además, cambió el mundo, la oferta de petróleo está migrando del Medio Oriente a América del Norte y la demanda de petróleo está migrando de América del Norte al Pacífico. Y aquí tenemos que decidir si México quiere ser un jugador relevante. Pero además no es solamente por ser un jugador relevante, sino por la productividad y competitividad de la industria mexicana y de la creación de empleos. Las empresas mexicanas necesitan gas natural barato, gas natural y sobre todo una oferta confiable de gas natural para ser realmente productivos, competitivos. Porque si no, lo único que va a pasar, Carlos, es que hay un proceso de reindustrialización. Desde mi ignorancia periodística, déjenme hacerle a cada uno una pregunta. Primero, diputado Treviño, yo haría la siguiente pregunta. ¿Por qué si tenemos todo eso? ¿Por qué si tenemos las reservas no voy, qué sé yo, a Chase Manhattan, a Nueva York, le toco la puerta y le digo, mira todo lo que tengo, soy México, dame 20 mil millones de dólares en los próximos 5 años, préstamelos a una tasa de interés X
y yo le meto. ¿Por qué no hacerlo? Porque la probabilidad de que esos 100 pozos que cuestan los $20,000, 20,000 millones de dólares, esa es una probabilidad baja de que sean exitosos, ¿no? Entonces el riesgo lo estaría corriendo el Estado mexicano y nos estaríamos endeudando, corriendo riesgo que no hay necesidad de correrlo por parte del Estado, sino se puede correr conjuntamente con porque empresas encuentre privadas. o no encuentre petróleo sería la respuesta. Así es, porque es la deuda con mi amigo Chase Manhattan la va a tener que pagar. porque hoy estamos viviendo el peor de los mundos. Hoy tenemos contratos de servicios en los cuales Pemex tiene que pagarle a las empresas privadas que hagan lo que hagan, tengan éxito o no. Pemex corre el riesgo, les paga y haya petróleo o no haya petróleo. Y mi pregunta para el diputado Cházaro es, hay mucha gente que nos ve que cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Constitución tampoco es la palabra de Dios. No. Ni la de Lázaro Cárdenas es la palabra de Dios hasta donde sé. Y es cierto también que del 38 a la fecha ha cambiado muchísimo en el mundo y que el resto del mundo entiende este problema de compartir el riesgo y por tanto compartir utilidad. Claro. En serio, más allá de un poco esta parte casi religiosa, ¿por qué no? Porque tenemos un fundamento de carácter operativo y financiero. No es una cuestión de carácter ideológico, y déjame decirte por qué. Tocamos la Constitución en el tercero constitucional hace apenas unos meses. O sea, al PRD no nos podrán tachar de que no queremos el desarrollo del país y que estamos negados a todo, porque en el tercero constitucional le regresamos la rectoría al Estado en materia de educación. Y ahora queremos quitarle la rectoría en una materia que es mucho más estratégica, que es la parte energética. Entonces, no es la Biblia ni es sacrosanta la Constitución y por lo tanto no queremos tocarla. Planteamos que como los tres grandes partidos hemos dicho, nadie quiere privatizar, nadie quiere perder la rectoría, entonces, y eso lo entiende cualquiera, no es necesario cambiar la Constitución. Déjame nada más... 30 segundos, porque nos tenemos que ir ahora sí. 30 segundos. Muy fácil para Javier. Hay una larga línea de inversionistas que, por cierto, hoy mandaron un par de ponentes a los foros en el Senado. Y entonces, si esto no es negocio, si el panorama es tan gris como está planteado, ¿por qué 4 de cada 10 pesos de nuestra economía nacional en materia federal está planteado? Yo creo que nadie dice que no es negocio. Hay otras oportunidades, se van a tomar decisiones, hay oportunidades en América del Sur, en África, en el Mar del Norte, en Asia, en todas partes, y no nos van a esperar. Yo les agradezco a los dos. Yo sé que los dos han estudiado el tema a fondo. Creo que hoy tuvimos 15 minutos muy inteligentes que espero usted haya disfrutado. Diputados, mil gracias. Suerte. ¿Cuándo el foro continúa? ¿Cuándo? ¿Cuándo continúa? ¿La próxima semana? Entiendo que no está muy claro. Estaba planteado para 2 semanas, pero mañana y el miércoles no hay foro, porque no están claros qué ponentes van a estar en los siguientes días. Pero ya van a estar los diputados ahí. Vamos a ver si el formato cambia y si es bicameral, seguramente que estaremos ahí. Soy Carlos Puch, muy buenas noches. En 15 minutos arrancan las noticias. En 2 minutos, Carlos Marín y Sosalto a la razón. Yo lo espero mañana a las 9:30 de la noche aquí para conversar en 15 minutos. Ya ve para todo lo que dan nuestros 15 minutos.